Buenos días, colchoneros. Bueno, vamos con un vídeo rápido en el cual vamos a explicar el hecho de que hoy día 1 de julio hemos cambiado de temporada oficialmente, ¿no? En la temporada de manera tanto contable como futbolísticamente cambia el 1 de julio, por eso la gente no sabe dónde se sitúa este mundialito, ¿no? Si al principio de una, a final de la otra, bueno, ahí está colocado. El caso es que hace un tiempo, cuando todo el mundo hablaba de 3, 4 fichajes para afrontar el mundialito por parte del Atlético de Madrid, yo desde el día 1 ya os dije que uno o ninguno y que más bien ninguno, porque la noticia que más de un medio habían dado, o más de un, sobre todo algún informador del Atlético de Madrid, habían dado pasando de puntillas por encima porque parecía algo irrelevante, que era que el Atlético de Madrid desde bastante antes del Mundialito estaba consultando a la liga cuál era el margen salarial que teníamos en el momento previo al Mundialito, ¿no? Si había margen, si se podían realizar incorporaciones, etcétera. La respuesta yo ya os dije que no se podían realizar incorporaciones, porque esto del límite salarial, la norma 1 a 1, etcétera, que os lo he explicado muchas veces, pues la gente que informa no termina, o no termina de entenderlo o no termina de saberlo explicar, porque si tú, como Club Atlético de Madrid, terminas la temporada anterior con 800.000 euros de beneficio, tu margen salarial antes de cambiar de temporada son 800.000 euros. No puedes fichar a nadie, salvo que anteriormente se vaya alguien por las buenas, cosa que no ha sucedido. Como habréis visto, ayer 30 de junio se despidieron Bitzel, se despide Azpilicueta, se despide Reinildo, porque se termina su contrato y no renuevan y dejan libre una masa salarial. Y ahora sí, a pesar de ese tremendo acelerón que habían pegado los fichajes de Atlético de Madrid, si os dais cuenta, hasta ayer no se ha dado ninguna oficialidad a ningún fichaje, ni se ha formalizado ningún fichaje porque correspondería a la temporada pasada y, lógicamente, no había margen para la inscripción. Para que el gasto entre, para que nos quepa, tiene que ser de esta nueva temporada que comienza hoy, o sea que a partir de hoy ya en cualquier momento pueden oficializar fichajes. Como bien os dije yo ya hace 3 semanas y como bien os anuncié hace 3 semanas que no iba a haber ningún fichaje para el Mundial. Yo lamento porque, claro, yo en aquel momento ya os dije que eran noticias pues poco populares, porque venía con malas noticias. Cuando uno viene con buenas noticias, todo el mundo se sienta alrededor de la hoguera y espera escucharlas, pero cuando uno trae malas noticias, pues la gente lógicamente escucha con otra atención, ¿no? Pero yo ya os lo dije en su momento, luego hay gente que dice que siempre ando mal informado, pero es cierto que hay cosas en las que uno no se puede informar bien, como por ejemplo en la estrategia de los fichajes, porque este equipo es inescrutable y sobre todo este club, como ente, es absolutamente inescrutable en la estrategia de los fichajes. Veamos lo que ha pasado con el lateral. El lateral hemos empezado con Teo Hernández, hemos seguido con Digne, luego Robertson y finalmente parece que es Ruggeri, pero con Ruggeri de momento no hay nada cerrado tampoco. O sea que de momento no hay nadie. Es verdad que hoy estamos a día de 1 y puede venir cualquiera de esos 4 en cualquier momento sin que nos demos cuenta porque no hay clara una estrategia de fichajes en según qué posiciones más allá de la oportunidad de mercado. Porque Teo se ofreció. No, Teo lo descarta Atlético de Madrid, lo descartó, pero estuvo atendiendo a sus emails y a sus llamadas a ver qué pasaba, y fue en una prospección en redes sociales cuando todo el mundo dijo no queremos a Teo, que el Atlético de Madrid aparentemente lo ha descartado. Diñe, 3 cuartas de lo mismo, pero ¿para qué queremos un tío de esa edad o de la edad de Robertson? Tipos que en su club, ni siquiera en su club son titulares indiscutibles, son más indiscutibles como suplentes. ¿Y para qué lo queremos en el Atlético de Madrid? Y Ruggeri, o Ruggeri, porque no tiene ninguna I, Ruggeri, no sé, Ruggeri. Pues es un chaval que ha destacado ahora en el Europeo Sub-21. Os lo digo siempre, trampa mortal. Torneos de un par de semanas en los que uno que a lo mejor llega en mejor forma que los demás destaca y luego es un engaño. Tipo que después de que haya salido en todos los medios y que se haya dado por hecho por el Atlético de Madrid, de repente sale que su vida privada no tiene el orden necesario como para jugar en un grande. Bueno, pues claro, si hubiera sido un crack, estaríamos peleándonos con el Inter, con la Juve, con el Milán, con la Liga Inglesa, con el Real Madrid, con el Barcelona, pero hay muchas veces que cuando te adelantas en un fichaje y no hay ninguna pelea y no hay ninguna puja, te tienes un poco que mosquear y tienes que saber qué pasa ahí, ¿no?
A lo mejor hay gente que le ha hecho un scouting de verdad y que sabe que no es un jugador recomendable. A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor viene aquí y se asienta, se echa novia, tiene 3 hijos y tiene una vida ordenada, se convierte a cura o a monje o a lo que sea y es un tipo que tiene una vida absolutamente ordenada, reservada y sin tomar alcohol y sin fumar, ¿no? Pero hasta ahora parece ser que es un jugador que la noche le confunde. Pero bueno, ahí está. Parece ser que ya está hecho y parece ser que su único mérito es haber destacado durante 2 semanas en el Campeonato Europeo Sub-21. Porque a mí que no me cuelen que le venían siguiendo hace 2 años, porque no se lo traga ni el tato, ¿no? Entonces es un poco lo que os digo. Cuando suene un jugador, cuando un jugador vaya a llegar al Atlético de Madrid, cuando se vaya a fichar un jugador y cuando vosotros vayáis montando el 11 del equipo que vamos a tener el año que viene, la pregunta, no hay que hacerse ninguna otra pregunta. La pregunta que hay que hacerse es, ¿este es el 11 que nos va a dar nuestra primera Champions? Ni más ni menos. No si nos vamos a poder volver a meter terceros, si vamos a poder pasar de cuartos en Champions, si vamos a poder llegar a la final de Copa. No, no. Cuando hagamos fichajes, tenemos que decir, este 11 suena, redactado de carrerilla, ¿suena al primer 11 que dé una Champions al Atlético de Madrid? Si suena, muy bien. Si no suena, a ser terceros, a quedarnos en octavos o en cuartos de final de la Champions y a llegar a semifinales de la Copa. Y a repetir temporada tras temporada. A meternos en un bucle infinito. ¿El 11 suena a primer 11 que le vaya a dar la Champions al Atlético de Madrid? Pues con gran ilusión y con ganas, pero tiene que sonar a eso, porque todo lo que suene a Ruggeri, Diñes y semejantes, Lenglet, yo con todos mis respetos, eso no suena al 11 que nos vaya a dar nuestra primera Champions, que tiene que ser, aunque no nos lo dé luego, tiene que ser lo más parecido a un 11 que suene a este equipo sí puede estar en la portada de un periódico el día final, el día después de la final de Champions. Este sí puede estar, que luego estará o no estará, que luego el fútbol y la vida dan vueltas, pero ahora nos tiene que sonar la alineación. A esta puede ser el primer 11 más 4 o 5 suplentes que nos den nuestra primera Champions. Y para eso el club tiene que tener hecho un scouting. Hay jugadores que no necesitan scouting. Baena no necesita un scouting. Baena no necesita un scouting. Pero si vas a traer a Ruggeri o Ruggeri o como queráis llamarle, pues tiene que tener un informe de 500 páginas después. O sea, después, detrás de ese fichaje. No puede ser que diga, joder, pues hay un chaval que ha destacado en un torneo de verano aquí a la vuelta a la esquina, que ha jugado aquí. Bueno, qué chaval, pues si me ha metido un gol. O sea, tienes que tener un trabajo detrás que puedas tú garantizar que no estás tirando, pues eso, tirándote un triple con los ojos cerrados. Y yo me temo que en algunas posiciones pues se refuerza el equipo así. Oportunidad de mercado, este quedaba libre, este no sé qué. Sin embargo, nosotros, si queremos ir por ese camino, voy a poner un nombre sobre la mesa. Porque Jonathan David es un delantero que el año pasado estaba en la lista de delanteros del Atlético de Madrid. Es un jugador que luego resulta que mete sus goles, que tiene su trascendencia en los partidos, que ha hecho una temporada bastante aseada y que queda libre. Y que no es un jugador que todavía se acerca a la treintena, no es un jugador que esté en retirada, no es un jugador que haya pasado sus mejores momentos y queda libre. Y ha estado en la libretita del Atlético de Madrid el año pasado. Ya está borrado, ya está tachado. Eso que sí es una oportunidad de mercado porque era un jugador que tú tenías en tu libreta, que tú lo tenías seguido, que tú sabes que es un buen jugador, que ha hecho una buena temporada. Ese jugador que sí que tiene un recorrido en lo que es la Secretaría Técnica del club y que lleva un tiempo anotado y que lleva un tiempo siendo seguido y que queda libre, ¿me estáis diciendo que no hay nadie detrás de esto? Cuando ahora mismo tienes arriba a Sorloz y tienes arriba a Julián Álvarez, te has quedado con Griezmann y probablemente se vaya a Correa, vas a necesitar un jugador ahí. No me diréis que el perfil Jonathan David no es el que puede sustituir perfectamente a Correa, tanto en su forma de jugar como en lo que es la relevancia en el equipo, que pueda ser un jugador a lo mejor bueno, puede ser titular algunas veces en lugar de Sorloz, puede salir desde el banquillo otras veces,
pero es un jugador que es de plantilla, es un jugador que un equipo como Atlético de Madrid no se le puede garantizar la titularidad absoluta, pero es un jugador que puede sumar. Por poner un ejemplo, yo os lo estoy poniendo, no es que a mí sea el delantero que más me gusta, ni el que me haga ahora mismo quitarme la ropa y tirarme a la piscina, a celebrarlo, no, pero sería un ejemplo tenemos un plan, tenemos un listado, tenemos una serie de gente, este jugador estaba en nuestra lista el año pasado, no pudimos ir a por él o decidimos ir a por otro y ahora que queda libre, pues en vez de ir a por uno que no tengamos realmente claro ni si juega bien, ni si va a jugar bien, ni si va a crecer, ni si está en su mejor momento, y sin embargo tenemos a uno que le tenemos vigilado, que le tenemos analizado, que le tenemos en la lista y que ha hecho una buena temporada, pues tal vez podríamos demostrar tener un plan yendo a por este jugador. Pero a mí no me consta que de momento estén yendo a por ese jugador que, insisto, está en la lista y que queda libre. A mí pues me parecería, joder, oportunidad de mercado, le pagas a él una prima de traspaso que te puede llegar a 10 millones, a 8 millones, no sé, no le vas a pagar 20 millones a este hombre de prima de traspaso. La prima de fichaje, porque no sería traspaso, porque queda libre. Pues juega una prima de fichaje de 8 millones, 10 millones y tienes un delantero que ha jugado en un equipo de Champions y que ha jugado a primer nivel, que no es un top 10 de delanteros, pero que para hacer plantilla, para acompañar a Sorloz y Julián, que van a ser, para mí, sobre todo Julián, es prácticamente imposible de mejorar, Sorloz tal vez, pero teniendo a Sorloz ahí que te mete un puñado de goles, pues bueno, yo creo que si lo complementas con Jonathan David, ya tienes una delantera muy aseadita para ir por Europa y para intentar objetivos un poquito más, pues con más ambición, ¿no? Un poquito más ambiciosos los objetivos. Pero bueno, insisto, esto del fútbol al final es cuestión de gustos, ¿eh? A uno le gusta este entrenador, a otro le gusta el que tenemos, a otro le gusta uno que no tenemos, los jugadores que tenemos, los que no tenemos, la cantera, los fichajazos. A cada uno le gusta una cosa, pero yo lo que hablo es exclusivamente de coherencia administrativa en el sentido de irte a fichar al jugador que tenías ya en nómina, que le tenías ya apuntado, que le tienes seguido, que le has visto toda la temporada y que es un jugador que es una apuesta bastante segura, ¿no? Y que llega donde llega. Todos sabemos que no va a ser el tío que te meta 45 goles, pero sabemos lo que rinde y sabemos perfectamente a dónde llega, ¿no? Pues ahí sería un acto de coherencia, seguir la línea que tienes marcada por tu dirección deportiva. Vamos a ver. Lógicamente yo no apostaría un euro a esto. Luego tengo un par de noticias más que las llevo teniendo un tiempo, pero que no me dejan soltarlas. Hay una que ya la están diciendo, o ya están intuyendo. Hay un jugador que sale del equipo y que ya hay varios periodistas que ya han dado 3 equipos. Este jugador puede salir a este y a este. Pues uno de ellos es al que va. Pero no se ha mojado en ninguno de los 3. Y eso ya lo han hecho 2 periodistas. Uno que está narrando el mundialito para Dazón y Uría. Han dicho que el jugador X va a irse, suena para irse a 3 equipos. Han acertado porque uno de esos 3 equipos es al que se va, pero no se han mojado al respecto, ¿vale? Yo sé a qué equipo se va, pero no puedo decirlo. Hay otro jugador que también está negociando por irse y que también se sabe a qué equipo se va, pero está también parado porque es un jugador importante en la llegada del Cuti Romero. Y está parada su salida porque no vaya a ser que dependa que él permanezca en el equipo a que venga el Cuti Romero. Eso sería el no va más de tener una planificación lamentable en cuanto a la dirección deportiva. Es decir, si tú un jugador con el que no cuentas te lo tienes que quedar para que venga uno con el que cuentas, mal vamos. Eso no podría ir de la mano, pero parece ser que son amiguitos y que es pieza importante para que venga uno de los jugadores que estamos fichando. Y luego hay alguna posible incorporación que también está ahí en cloroformo y que de momento no podemos adelantar, pero que tal y como está la cosa, esto puede cambiar en cualquier momento. Es decir, casi es mejor no adelantar nada y no llevarnos sorpresas desagradables, ¿no? Pero lo que os decía, y a lo que íbamos al inicio del vídeo, el Atlético de Madrid no podía fichar ningún jugador para el Mundialito. Y por eso hasta hoy, y hoy ya a partir de hoy, podemos esperar en cualquier momento que empiecen las incorporaciones. Baena se ha despedido de su equipo, el Betis ha dado por hecho que Cardoso viene. En fin, hay una serie de movimientos que ya están ahí. En Italia se da por cerrado lo de Ruggeri.
hay movimientos que se dan por hechos, que se dan por cerrados y no cristalizan. Y todo el mundo diciendo, ¿pero qué pasa que no se dice nada? Ya os lo digo yo, que es que hay que pasar de temporada. Y eso ha sido hoy. Se ha cerrado ya la contabilidad de la temporada 24-25 y hoy mismo cualquier documentito, cualquiera que se haya tomado un café y le dé el ticket a la contable del Atlético de Madrid, esto ya va a la 25-26 hoy, porque es 1 de julio y a partir de hoy llegarán los fichajes. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, ya se han ido 3 jugadores y ya hay margen salarial. Hay que diferenciar, amigos, hay que diferenciar, en primer lugar, lo que es tesorería del margen salarial. Es decir, yo ahora puedo tener mucho dinero en la caja, puedo poder fichar jugadores de 30, 40 y 50 millones, pero puedo no tener margen salarial. El margen salarial, os lo he explicado, es lo mismo que la norma 1.1, significa que no te puedes pasar del punto de equilibrio de la sociedad, es decir, tienes que tener los mismos ingresos que gastos como mínimo. Y si tienes más ingresos que gastos, mejor. Pero si tú tienes una serie de gastos de gestión y una serie de ingresos, la resta entre ingresos y gastos de gestión te da el límite salarial, que son los salarios de todo el club y las amortizaciones de los jugadores. Esa suma. ¿Qué quiere decir? Que tú, cuando cierras ahora, cuando hayamos cerrado, tenemos una nueva contabilidad y ahora dentro de unos días podemos decirle a la liga, mira, porque el cierre ahora mismo es provisional, no es la presentación de cuentas, ni el depósito, ni nada por el estilo. Ahora mismo hay un cierre provisional que tú presentas a la liga y que le dices, mira, liga, y la liga se lo tiene que tragar. Vamos a vender a estos 3 jugadores y hemos tenido beneficios porque hemos contratado una serie de patrocinadores y es ahora cuando el club ha dado beneficios. Vamos a ver cuántos beneficios declara el Atlético de Madrid y eso más las ventas es el hueco que vamos a tener para fichar. Que hay gente por ahí diciendo, pero que no os vendan las gallinas que entran por las que salen. No, no, si es que cuando has tenido 800.000 euros de beneficio en el ejercicio anterior, o salen gallinas o entran patrocinadores, pero desde luego para el Mundial, cero. Para el Mundial, cero, porque no ha salido ninguna gallina y el cierre de año se produce ayer a las 12 de la noche. Con lo cual no podemos incluir esos beneficios para poder fichar. Lo que es extremadamente extraño, lo que es raro y lo que es para preguntarnos es por qué el Real Madrid, que tuvo 16 millones de beneficio, ha fichado jugadores de 40 millones con un salario que solo el salario de uno ya te cubre esos 16 millones de beneficio. ¿Vale? ¿Por qué el Madrid ha podido fichar 2 jugadores con unos salarios y con un coste, uno de ellos, el Huijsen, que ha costado 40 millones, y otros 2 que tienen el salario 20 millones cada uno? 20 millones aquí no es lo neto, aquí es lo bruto, que es lo que te cuesta a ti el salario, es lo que te cuesta a ti como club, es lo bruto, lo neto es lo que le entra al otro. Entonces, ¿por qué 80 millones han podido gastarse cuando tenías un margen de 16 antes del final de año? Ahí, eso es lo que tiene que contestar Iker Jiménez o la Liga, ¿no? La Liga, que ya os lo dije en el último vídeo, en este caso la federación ahora, son los que en una votación democrática en la cual se crea una comisión para el análisis del arbitraje español, ¿por qué en una votación democrática de todos los clubes profesionales de España sale el más votado el Atlético de Madrid y sale fuera de esa comisión el Real Madrid y al Real Madrid le meten en la comisión para ahora echar a todos los que el Madrid dijo que había que echar en el comité técnico arbitral? Pues lo mismo que esto es difícil de explicar, que después de una votación democrática en la que el Madrid no sale elegido por parte de sus compañeros, de los demás clubes, y sale encabezada esa comisión por Atlético de Madrid, como de repente la federación invita al Real Madrid y hace lo que dice el Real Madrid. Pues, que es lo que os expliqué en el vídeo del lunes. Pues igual que, perdón, de la semana pasada. Pues igual que esto, hay que explicarse por qué un equipo que tiene 16 millones de beneficios se puede gastar 80. Lógicamente, con el Atlético de Madrid, de rigurosidad absoluta, el Atlético de Madrid tenía 800.000 euros de beneficio, 0 fichajes para el Mundial, pero esto no lo van a contar. Esto no hay nadie contándolo. La gente está diciendo que el club son unos ratas, que no fichan, que no se gastan el dinero, que también, porque la política de fichajes también tiene deja mucho que desear, pero la causa principal por la que el Atlético de Madrid llevó 0 fichajes es porque no tenía límite salarial y consultada la liga, algo que los periodistas y los informadores del Atlético de Madrid lo comentan y lo dejan pasar como no, han llamado a ver qué tal está su madre. No, han llamado a preguntar si hay límite salarial para fichar y le han dicho que no.
No, están consultando, siguen consultando, todavía están consultando, ¿no? No puedes consultar durante 3 semanas eso, preguntas y te responden. Oiga, por favor, ¿la calle es real? La calle, pues preguntas, o no sé, o es la primera a la derecha, pero no estás 3 semanas consultando por la calle real. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Tengo límite salarial, espérate un momento, ahora te lo digo, llámame mañana, no te sé contestar, no, coño, eso, eso o despejas el balón o dices, mira, aquí no hay, pero 3 semanas consultando el límite salarial. Nos venden unas cositas y lo malo es que nos las tragamos, las cositas. No había límite salarial y el límite salarial incluso ahora, lo que os estoy diciendo, tenemos que jugar con que la liga se crea el cierre provisional de año y digamos, mira, tenemos tantos patrocinadores, hay 3 jugadores que ya se han ido del club porque se termina su contrato y tenemos más beneficios y 3 jugadores que no hay que pagarles el salario. Esto suma tanto, me cabe tanto de salario. Y la liga ahí empieza a abrir el abanico porque dice, bueno, vamos a ver, documentame. Y por eso el Barcelona en todos los años pues te dice, mira, es que he vendido 7 años de palcos. Y pues no pasa nada, inscriba que te dé la gana. No, el Madrid lo mismo, he vendido otros 7 años de palcos. Eso, pero ¿qué me estás contando? Si tú contablemente solo puedes dar beneficios por el año en curso, pues se lo permiten todo, les permiten eso. Y además se lo creen. Sin embargo, el Atlético de Madrid tiene que ir sobre beneficios constatables, los patrocinios, el año pasado la ampliación de capital y los jugadores que salen del club, las ventas y los salarios que se dejan de pagar por esas ventas. Punto. Y todo 2 más 2, 4. Y los demás es que no suma nada. Hay otros equipos por ahí, pero principalmente el Real Madrid, que es que 2 más 2 no suman 4 jamás. Y por eso el Atlético de Madrid hasta ahora no ha hecho oficial esos fichajes por los que tanto aceleró el día después. Es otra cortina de humo que también se la inventó Florentino, el palmar una competición y de inmediato decir que va a fichar a todo el mundo. Es otra cortina de humo para decir, no, nos estamos moviendo, va a haber fichajes, vamos a montar un equipazo. Pero ¿qué ha pasado desde que no se eliminaron hasta ahora? ¿Qué ha pasado más de una semana? Pues que lógicamente no se ha podido cerrar ninguno, a pesar de los acelerones tremendos que se han pegado en todos y de que ya haya jugadores que se hayan despedido de sus equipos y de que haya otros que ya se dé por hecho, que haya otros equipos que den por hecho que su jugador se va. Aquí no se ha anunciado nada, de momento. ¿Por qué? Ya os lo he dicho, no había límite y ahora es el cambio de año. Y ahora, a ver las inscripciones cómo se hacen, cómo se va cuadrando todo y si se traga ese cierre provisional, porque muy probablemente incluso pasen unos días hasta sabiendo los que se han ido, a ver si nos cuadra presentar alguno, pero para presentar a los 3 que andan en liza necesitamos los 3 que se han ido y que la documentación de los presuntos beneficios por patrocinios del Atlético de Madrid cuele en la liga, ¿vale? Y a partir de ahí pues se podrá fichar alguno más. Oportunidades de mercado, gente que ande por la calle y le digas, oye, ¿quieres jugar en el Atlético de Madrid? De verdad, ¿qué vas a hacer el año que viene? Nada. Vamos a ver si seguimos un plan establecido, vamos a ver si vamos a por quien tenemos que ir o vamos a ir a por el jugador de turno que pase, porque el otro día decía uno, no, vamos a por Ruggeri, uno de los mejores jugadores, uno que ha jugado bien 2 semanas y que antes de estas 2 semanas nadie sabía quién era, absolutamente nadie, yo no sabía quién era, y no, pero ha hecho un gran sub-21, sí, pero son 2 semanas en las que te puede dar. Cucurella hizo un pedazo de campeonato el año pasado de Copa de Europa y Cucurella es Cucurella, joder, no es el mejor lateral del mundo. Y Cucurella ese año, tú ves ese campeonato de Europa, esa Eurocopa, y tú crees que Cucurella es el mejor lateral del mundo, si tú solo ves eso. Y Cucurella este año ha vuelto a dar nivel de Cucurella, un buen jugador, un jugador aseado, un jugador del Chelsea, un jugador de un equipo pues, que ha estado algo mejor este año en su liga, pero un jugador de un equipo o sea, un jugador que no es ni de lejos el mejor lateral del mundo, que era lo que parecía ahora mismo hace un año. ¿Por qué? Pues porque estuvo en un gran momento de forma, lo hizo muy bien, pero luego, pues él es un gran jugador, es un jugador top, es un jugador de primera división y de selección nacional, pero no es el mejor lateral del mundo, que era lo que parecía en ese campeonato que hace un año cualquiera habría pagado 70, 80 millones por Cucurella porque en ese momento era casi evidente que lo valía. Y te comes, bueno, te puede salir igual que Cucurella, es un jugador que es muy regular y es más o menos rentable, pero te puede salir un paquete que flipas. Puede ser que haya algún jugador por ahí, porque ha habido algún otro por ahí de la Eurocopa anterior, que no vamos a ponernos a dar nombres, pero algún jugador que juega en Eslovenia, qué gran jugador. Bueno, nada. No, el lateral derecho de Polonia, nada.
Claro, porque en ese mundial, en esa Eurocopa, pues hay jugadores aseados que vienen bien en forma, que no sé qué, y parecen jugadores de 30, 40, pero si han pagado 70 millones por Cuña. Ahora mismo estamos de Cuña. ¿Estamos de Cuña o qué pasa aquí? Han pagado más por Cuña de lo que va a pagar el Arsenal por Zubimendi. O sea, eso si no es una broma, que baje Dios y lo vea. Claro, por eso el presidente del Sporting de Portugal dice que si han pagado 70 millones por Cuña, ¿cuánto vale Gyökeres? Que atemos cabos, ¿no? Claro, lógicamente, ¿qué va a decir? Si hay un tarao pagando 70 millones por Cuña, pues así es la vida, ¿eh? Por eso digo que a ver el Ruggeri si no es un balazo, ¿no? Y a ver si no podemos esquivarlo o a ver si resulta que luego es el mejor lateral del mundo, porque estas cosas de repente pues te tienes que comer tus palabras, pero porque el club haya hecho un scouting, un seguimiento, porque supieran quién es y porque lo tuvieran absolutamente controlado, no. Porque la bomba que han soltado de Italia, de que es un tío que por la noche anda un poco despistado, esa en el club no la veían venir. Así que, pero bueno, vamos a esperar acontecimientos, pero ya hemos cambiado de temporada y a partir de ahora sí que pueden pasar cosas. Vamos a ver en qué momento tenemos el ok de la liga pues, por el límite salarial y en el momento en el que nos lo den, que ya deben estar en ello, empezarán a venir jugadores porque es lo que os dije yo hace más de un mes. Lo que yo os dije hace más de un mes, que el Atleti no iba a fichar, venía yo con noticias de mierda, pero es que al final es que es la realidad. No podíamos fichar para el Mundialito porque no había límite salarial, así de sencillo. Y ahora, porque insisto, que no es lo mismo tener dinero que tener límite, que tú puedes tener ahora la caja llena, pero si no tienes límite porque de momento no te han aceptado tus cuentas y tus beneficios de la 24-25, pues de momento no puedes inscribir. Puedes fichar, pero no puedes inscribir. Y por eso el Atlético de Madrid quiere que todo conste en esta temporada. Y de ahí viene de la mano lo de Riquelme para el Betis, que les pasa exactamente lo mismo. Ahora el Betis va a poder contabilizar la venta de Cardoso y con el dinero de Cardoso la compra de Riquelme y van a poder hacer la operación tranquilamente y por eso tampoco se podía hacer antes del 30 de junio la operación Riquelme. Si es que es todo más sencillo de lo que os quieren contar o por lo menos más fácil de explicar de lo que se quiere contar. No había límite salarial, punto. Con 800.000 euros de beneficio, el margen era prácticamente cero. Así que así son las cosas. Esta es la realidad y siento que mis noticias sean menos edulcoradas y tengan menos flores que las que os dan por otro lado, pero al final hay que contar la verdad. Así que buena semanita y Forza Atleti.